se van a dar cuenta, yo diría que en una relación de 1 a 3 aproximadamente son las revelaciones que se requieren para el caso de NIF Pymes. Yo personalmente no estoy convencido todavía de la necesidad de que haya existido un conjunto de NIF Pymes. Por una sencilla razón, porque el tamaño, si bien es cierto que el tamaño de una entidad económica determina la complejidad, el volumen de operaciones y una serie de aspectos que uno pueda tomar en cuenta o analizar dentro de una entidad, la sustancia económica entre una entidad de la llamada grande y una entidad pequeña, no cambia. No cambia realmente, no cambia. Entonces, es, eh, suena, en mi opinión personal, como, como teniendo unidades de medida diferentes para la misma situación. Me explico, ponerlo como un ejemplo en la vida real. Eh, Nosotros, si viajamos de un punto A a un punto B, usamos la misma unidad de medida. Nosotros no cambiamos de millas a kilómetros cuando se acepta la convención de medir una distancia en millas, se utiliza en millas, que es el caso de aquí Estados Unidos, o cuando se acepta la convención de medir una distancia en kilómetros, como es el caso de Latinoamérica, pues se acepta se utiliza esa convención. No hay ningún cambio de ningún tipo en la distancia cuando se miden dos puntos eh, geográficos diferentes. El hecho de usar millas o el hecho de usar kilómetros no cambia la distancia entre los dos puntos físicos eh, distanciados geográficamente por X número de millas o kilómetros. O sea, la unidad de medida no cambia esa distancia y eso es básicamente lo que sucede en las compañías. El hecho de utilizar una normativa específica diferente, entre comillas, que es equivalente, entre comillas, a otra, no cambia la sustancia económica de una entidad. No sé si me estoy yendo demasiado conceptual o abstracto, pero imagínense, por ejemplo, Coca-Cola, ¿sí? Una compañía grandísima, con multinacional, operaciones en el mundo, operaciones en todos los países. Y imagínense una compañía que tenga esa misma actividad, una embotelladora a nivel local. Desde el punto de vista del negocio como tal, los dos son iguales. Lo que cambia son las dimensiones y la complejidad de, de, de cada una de ellas. Entonces, en el caso de una entidad que se quiera aplicar normativa full, normativa mexicana, normativa pymes, la que ustedes quieran llamar, no cambia en sustancia la actividad económica de esa entidad. Bueno, ahí les dejo esa idea para reflexión. Yo sé que a, a muchas colegas a veces les gusta tener ese tipo de discusiones conceptuales y teóricas, pero que son importantes desde el punto de vista práctico, ¿no? Bueno, voy a hacer una lectura de la guía Rescontable de Normas Internacionales. Para su información, esta guía está disponible en el portal Rescontable, está de acceso gratuito, como lo dije, por un año. No hay ningún problema de que ustedes la puedan ver totalmente eh, automática el acceso para aquellos que quieran tener acceso a la misma, ¿no? Esta es su permiso. Algunos de ustedes ya lo sepa, los que lo sepan, quizá puedan comentar en el chat ello. Esta es una guía que publicamos en el portal en el año. ¿Aló? Se congeló la. Ajá. 900 u 800 páginas que tienen ustedes de acceso sin ninguna restricción en el portal. Bueno, en esta guía, el capítulo 5 hablaba sobre la NIC 8. Entonces voy a permitirme leer parcialmente algunas secciones de la guía.
El IAS procura aumentar la pertinencia y confiabilidad de los estados financieros de una entidad y la comparabilidad de esos estados financieros con el transcurrir del tiempo y con los estados financieros de otras entidades. Los requisitos de revelación para las normas contables, con excepción de aquellas para cambios en normas contables, están establecidas en la NIC 1, presentación de estado financiero. Eso no ha cambiado. La 1 sigue siendo presentación de estados financieros. Ver el capítulo 3 del mismo nombre. Se refiere al capítulo 3 de la guía que ustedes pueden tener acceso y que ya mencioné previamente, ¿no? Los PCG ANIC para esta área están contenidos en la NIC 8, publicada en el año 2004, con el título de este capítulo y vigente para periodos anuales que empiecen en o después del 1 de enero del 2005. Es importante mencionarle a todos ustedes que esta guía fue publicada en el año 2005-2006. Nosotros la actualizamos todos los lunes con webinar que damos en el portal, así que están cordialmente invitados a aquellos que quieran asistir. La historia de la NIC 8 es larga y complicada, se ha revisado varias veces. ¿Cómo estás, Miguel? Un abrazo. Varias veces, y la versión 9 contiene cambios significativos con relación a la anterior, discutida en la edición del 2004 bajo su entonces título Beneficio o pérdida neta del periodo, errores fundamentales y cambios en las normas contables. Bueno, el siguiente párrafo que nos parece importante resaltar: como se ha manifestado, el propósito general de la NIC 8 es aumentar la pertinencia, confiabilidad y quizá especialmente la comparabilidad de los estados financieros publicados. Como parte de su proyecto de mejora general, el IASB estableció al revisar la NIC 8 reducir la inherente discrecionalidad en la versión antigua y clarificar generalmente sus requisitos y aumentar su valor. Los requisitos de presentación que relacionan a los estados de ingresos han sido transferidos a la NIC 1, ver el capítulo 3, y los requisitos para la selección y la aplicación de norma de contabilidad han sido transferidos de NIC 1. Los cambios mayores de requisitos comparados en la versión previa de NIC 8 son, y bueno, se mencionan aquí: quitar la aplicación retrospectiva, alternativa permitida de cambios voluntarios en norma de contabilidad y la declaración retrospectiva para corregir los errores de periodos anteriores, eliminar el concepto de un error fundamental. Siguiente, articular la jerarquía de la guía a la cual la administración se refiere al escoger normas contables en ausencia de estándares e interpretaciones que se aplican específicamente. Por último, definir omisiones o aserciones erróneas importantes y describir cómo aplicar el concepto de importancia al aplicar las normas contables y corregir los errores. Yo les hago una pregunta aquí para interactuar con algunos de ustedes o con los que quieran compartir. ¿Qué hacen ustedes si, por ejemplo, se dan cuenta que las vidas útiles que cargaron en su sistema contable, sea ustedes como contador o sea ustedes como asesores, están totalmente erradas cuando se comparan con las vidas útiles que les establece la norma que mencionó aquí Hugo, la ley de impuestos sobre la renta? ¿Qué hacen ustedes como asesores o qué hacen ustedes como contadores? ¿Qué hacen? Póngale que, ajá, y eh, está claro que eso sí, a ver, mi experiencia con las entidades mexicanas, que tuve algunos años, lo que hacen algunas compañías, no sé, me dijeron que no sé si serán todas, por cierto, es hacen la, hacen que coincida las vías útiles para efectos contables y hacen como la que hacen coincidir la vida útil para efectos contables basado en las vidas útiles que les da la ley de impuestos sobre la renta. ¿Es esa una práctica generalizada en México de lo que ustedes han visto en sus clientes o en las compañías que trabajan? Es decir, si la vida útil vamos a decir, de computadoras son 3 años, según sí lo manejan así, pero ¿cuál es el promedio? ¿Es la mayoría lo hace así, basado en su experiencia, obviamente, individual, o algunos lo hacen así? Si me comentan en el chat sería interesante, así aprendemos de manera mutua. Algunos, sí, ¿verdad? Es lo que a mí me dijeron esa oportunidad.
Dice, ¿sabe qué, Fernando? Para no complicarnos de tener diferencias entre lo que tenga SAP y lo financiero, los libros financieros y lo que diga los libros tributarios, entonces lo que hacemos es poner las vidas útiles igual para los dos tipos ok, eso, eso se lo digo de una vez, financieramente o para efectos de normativa es un error, entre comillas. Es exacto, gracias, Miguel. Ese es un error. Es un error. Obviamente, si la vida útil económica coincide con la vida útil que está en la normativa, pues no habría ninguna discusión. Pero, pero, pero en la vida real, ello realmente no es así, ¿no? Quizás si hablamos de computadoras, habría un consenso de, diríamos, entre 2 y 3 años. Inclusive algunas compañías agresivamente llevan computadoras de costos de valores de $900, $500, lo que he visto aquí, por lo menos en Estados Unidos, a gasto directamente, ¿no? Lo cual también es incorrecto, ¿no? Pero en todo caso, si se pone uno a analizar los diferentes tipos de activos que pueden existir en una compañía, realmente las vidas útiles económicas no necesariamente tienen que estar alineadas con las vidas útiles para efectos fiscales. No sé si lo saben, aquí en Estados Unidos es ampliamente, ¿verdad? Aceptado que ambas vidas útiles tienen que ser diferentes. El IRS tiene vidas útiles muy específicas para efectos de depreciación y amortización para efectos tributarios. Y esas vidas útiles no coinciden con las vidas útiles económicas para efectos financieros. De hecho, hay aplicaciones de software que manejan esas diferencias, ¿no? Y en general, yo diría que los software, las aplicaciones eh, grandes, no sé si las pequeñas, tienen esa capacidad de cálculo para dos efectos, ¿no? Entonces, eh, volviendo al tema de la NIC 8 y cómo se encuadra estos comentarios en la NIC 8, esa categorización, ¿verdad? De las, de las vidas útiles es lo que conocemos, ¿verdad? Como las estimaciones referidas a activos generalmente para vidas útiles, ¿no? Vamos a ir más adelante y definir de manera, de manera eh, formal lo que es una política, lo que es una estimación y lo que es un error en términos de la normativa internacional, ¿no? El párrafo 5 de la NIC 8 dice lo siguiente: los términos siguientes se usan en esta norma con los significados que a continuación se especifican. Políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros. Es decir, aquí, en un sentido amplio, políticas contables va desde la primera partida del estado de situación financiera hasta la última partida del estado de la. ¿Y por qué no inclusive, por qué no, no, por qué? Y también incluiría yo en ese abanico al estado de flujo del efectivo, ¿no? Porque el hecho de que una compañía presente un estado de flujo del efectivo por el método directo o por el método indirecto es una política contable de la entidad. O en sentido amplio son todas esas reglas que, que utiliza una entidad para presentar su información financiera. Aquí les traigo un ejemplo. Esta es una nota de una compañía argentina. Voy a permitirme leerla. Dice lo siguiente: bases de presentación y políticas contables. La Comisión Nacional de Valores, CNV, a través de las resoluciones generales 562, 576, ha establecido la aplicación de las resoluciones técnicas número 26 y 29 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que adoptan las NIF y FRS por sus siglas en inglés, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y ASBE por sus siglas en inglés, para las entidades incluidas en el régimen de oferta pública, la ley 17811, ya sea por su capital o por sus obligaciones negociables, o que hayan solicitado autorización para estar incluidas en el citado régimen. Esta es una declaración formal que se la van a encontrar generalmente al principio de cada
de cada estado financiero que tenga notas y de manera específica en las notas iniciales de los estados financieros. Este es el caso de una